Mi nombre es Marcos, y si algo aprendí en esta vida es que el miedo no es solo una emoción, es una herramienta, un arma que puede usarse para controlar, para sobrevivir. Lo entendí desde niño, cuando en mi barrio solo sobrevivían los que sabían imponerlo, o los que aprendían a no dejarse someter por él. Crecí en Medellín, en las calles donde la pobreza era la norma, donde los sueños se quedaban atrapados entre paredes de ladrillo sin repellar, y donde la vida de un hombre podía valer menos que un par de zapatillas nuevas. Yo no fui de esos que se dejaban pisotear. Desde pequeño aprendí que el respeto no se pide, se toma. Lo vi en los ojos de los tipos que dominaban el barrio, en la manera en que la gente le cedía el paso en las aceras, en cómo el miedo podía abrir más puertas que cualquier favor. No tenía riquezas, tampoco un apellido que me ayudara, pero tenía algo mejor: la voluntad de hacer lo que otros no se atrevían. Cuando tuve edad suficiente, decidí que no iba a ser uno más, que no iba a ser un don nadie. Empecé desde abajo, haciendo favores, moviendo encargos, ganándome la confianza de los que mandaban. No pasó mucho tiempo antes de que ya estuviera metido hasta el cuello en negocios que nadie hablaba en voz alta, pero aún así sentía que no era suficiente. Siempre hay alguien más fuerte, alguien con más poder, alguien que te puede quitar lo que tienes en un abrir y cerrar de ojos. Yo quería más, necesitaba más. Fue ahí cuando escuché la historia de la bruja. No era un rumor cualquiera, era algo que se decía entre susurros en reuniones donde el alcohol y otras cosas corrían sin freno. Según mis amigos, en lo profundo de la selva colombiana había una mujer que podía darte lo que quisieras: dinero, poder, respeto, todo a cambio de un precio. Muchos decían que era puro cuento, pero yo estaba desesperado por encontrar una forma de asegurar mi lugar. Quería hacerme intocable. Convencí a uno de mis amigos para que me diera más detalles. Le decían el Zarquito, porque tenía la misma cara del Zarco, de la película de la vendedora de rosas, ese que siempre andaba con una mirada de pocos amigos. Era de esos que siempre tenían un dato, un contacto, una historia que parecía inventada, pero que uno no podía ignorar. Nos sentamos en la esquina de siempre, con unas cervezas tibias y la luz amarilla del poste que apenas nos alumbraba las manos. Le pregunté directo, sin rodeos, y al principio se hizo el loco, como si no supiera de qué le estaba hablando, pero después de un rato de presionarlo, pareció ceder. Yo lo conocía, y cuando empezó a mirar a los lados y a rascarse la nuca, supe que sabía más de lo que quería admitir. «Mira, Marquitos», me dijo al fin, apoyando los codos en sus rodillas y bajando la voz. «Eso no es cosa de andar preguntando así porque sí. La gente que va donde esa vieja, o no vuelve, o vuelve cambiado». Me contó que su tío había ido hace años, junto con unos colegas. No eran unos santos, eran unos tipos duros metidos en negocios muy pesados. Y de repente, como si nada, empezaron a subir. A los pocos días de volver, ninguno volvía a quejarse de plata. No les faltaba ni el billete, ni las mujeres. Parecía que la suerte les había cambiado de la noche a la mañana, pero lo que más le jodía la cabeza a Zarquito era que nunca hablaban de lo que había pasado allá. Si alguien preguntaba, se ponían serios, como si los hubieran amenazado o como si simplemente no quisieran recordar. Mi tío dejó de hablarme por preguntar mucho, confesó, mientras apretaba la lata de cerveza entre los dedos. Pero yo me puse a averiguar, y lo único que sé es que esa señora existe. Vive en un pueblo perdido entre las montañas. Para llegar hay que seguir un sendero que no aparece en los mapas, un camino entre los árboles que parece tragarse a la gente. Hizo una pausa, como si dudara en seguir contando. Los que la han visto dicen que no se siente humana, que habla de cosas que nadie entiende, que te mira como si ya supiera todo de vos. Me miró a los ojos y se encogió de hombro. No sé si creas en eso, Marquitos, pero si vas, asegúrate de pedir algo que valga la pena. Pero yo no tenía miedo, o al menos eso creía. El viaje fue largo, más de lo que había imaginado. Antes de partir, el Zarquito me conectó con un hombre que había acompañado a su tío en aquella travesía. Un tipo callado, con la piel curtida por el sol y una mirada áspera. Nos encontramos en un billar, y después de varias cervezas y un par de silencios incómodos, soltó lo que sabía. «Esa vieja no es cualquier cosa, pelao», me dijo girando el vaso en sus manos. «Uno vaya sabiendo que no hay vuelta atrás».
Vos podés salir de ese monte, sí, pero nunca vas a volver a ser el mismo. No quiso decirme más, solo me pasó un nombre y un contacto, un guía que, por la plata adecuada, me llevaría hasta la cabaña. No pregunté más. Si algo aprendí en este negocio, es que la gente habla hasta donde quiere. El día del viaje me encontré con el guía en la madrugada, un tipo flaco, moreno, con una macheta colgada del cinto y un cigarro a medio consumir entre los labios. No dijo su nombre ni preguntó el mío, solo asintió con la cabeza y empezamos a caminar. Nos adentramos en la selva antes de que el sol terminara de asomarse. Desde el primer momento, el aire se sentía más pesado, más denso, como si la misma tierra respirara lento y profundo, observando cada paso que dábamos. La humedad se pegaba a nuestra piel y el sonido de los insectos y los animales era incesante, pero por momentos se hacía un silencio extraño. Era como si la misma selva se detuviera a escuchar. Después de varias horas de caminata, el guía señaló un sendero casi invisible entre los árboles. Desde aquí, solo para adelante, fue lo único que dijo. El camino se volvió más estrecho y enredado. Las ramas parecían cerrarse sobre mí, obligándome a agacharme y empujarme entre la maleza. No podía dejar de pensar en las palabras del Sarquito, en los hombres que nunca habían hablado de lo que vieron aquí, pero ya estaba demasiado metido como para dar la vuelta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la vimos. Era una cabaña vieja, hecha de madera oscura, con el techo cubierto de musgo y las paredes talladas con símbolos que no entendía. Parecía más parte del bosque que de una construcción humana. Había algo en ella que me ponía la piel de gallina, como si estuviera viva, como si me hubiera estado esperando. El guía no quiso acercarse más. Se detuvo de golpe y me miró con la misma expresión que hace un gato callejero cuando huele el peligro. «Hasta aquí llego yo», esbozó, casi en un susurro, y antes de que pudiera responderle, se dio media vuelta y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé solo, con la cabaña frente a mí, y la sensación de que en ese momento el mundo había cambiado, de alguna forma que yo no podía explicar. Hizo falta todo el valor que tenía para no salir corriendo de ese lugar. Después de unos minutos me acerqué y toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza, y entonces se abrió sola. Adentro, la oscuridad era casi total, iluminada apenas por la tenue luz de unas velas. Un olor a hierbas y algo más, algo metálico como sangre, llenaba el aire. En el centro de la habitación, sentada en el suelo, estaba ella. No era como me la imaginaba, no era una anciana encorvada ni vestía harapos. Era alta, delgada, con una piel tan oscura que parecía parte de la sombra misma. Sus ojos, sin embargo, eran lo peor, negros, profundos, como si mirarlos demasiado tiempo pudiera arrastrarte adentro. «¿Qué buscas?», preguntó con una voz que no parecía salir de su boca, sino de todas partes. Estaba temblando, pero no dudé. «Poder», fue lo que dije. «Quiero asegurarme de que nadie me pueda tocar, que nadie me pueda quitar lo que es mío». La bruja me estudió en silencio, y luego sonrió, una sonrisa lenta, como si ya supiera lo que iba a pedir. «El poder no se regala», dijo, «se toma sacrificando a otros». Me explicó lo que debía hacer. No era algo sencillo, pero yo ya estaba en esto. Necesitaba a alguien cercano a mí. Tenía que ser una persona que compartiera mis mismos lazos de sangre, que confiara mucho en mí. Mientras más fuerte fuera el lazo, mayor sería el poder que obtendría. No necesitaba acabar con su vida, solo tenía que beber un poco de mi sangre, algo que lo atara al ritual. Y tenía que llevarle un mechón de su cabello después de hacer que esta persona bebiera de mi sangre, para así completar el ritual. Cuando ya estaba listo para irme, ella me detuvo con un gesto. Se levantó lentamente y se dirigió a un rincón oscuro de la cabaña. De entre unas telas viejas y frascos con líquidos espesos, sacó una pequeña estatuilla de madera. Era tosca, con una figura humana tallada de manera rudimentaria. Me la mostró bajo la tenue luz de las velas. «Este será tu vínculo», dijo en voz baja,
casi en un susurro. Tomó un cuchillo delgado y oxidado y me indicó que extendiera la mano. Sin darme tiempo a reaccionar, presionó la punta contra la piel de mi palma y la deslizó con cuidado, apenas lo suficiente para que unas gotas de sangre brotaran y cayeran sobre la estatuilla. La madera absorbió el líquido, como si estuviera sedienta. «Ahora ya no hay vuelta atrás», murmuró la bruja, acariciando la figura con sus dedos huesudos. «Cuando él o ella beba de ti, el trato estará hecho». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no dije nada. Solo observé cómo la estatuilla parecía oscurecerse ligeramente, como si mi sangre la hubiera despertado. La mujer sonrió satisfecha. «No olvides traerme el cabello», dijo antes de darme la espalda y perderse entre las sombras de su cabaña. Apreté el puño, sintiendo el ardor en la herida, y guardé silencio. Luego, sin mirar atrás, salí de ese lugar, con la sensación de que una parte de mí se había quedado con esa mujer. Al alejarme de la cabaña, noté que el aire había cambiado, como si la selva misma contuviera el aliento. No sabía bien por dónde regresar, pero apenas di unos pasos, noté que el camino se despejaba frente a mí. No había estado ahí antes, o al menos no lo había notado. Era como si la selva me estuviera mostrando el camino de salida, como si algo o alguien se asegurara de que yo no me perdiera. Caminé en silencio, sintiendo el peso del encargo que llevaba conmigo. El ambiente era sofocante. A cada paso sentía los ojos invisibles de la selva sobre mí, no los de los animales, sino algo más, algo que no se movía, que simplemente estaba ahí, observándome en lo profundo de la maleza. Después de lo que me parecieron horas, encontré una huella en el suelo, como la marca de un machete en la tierra húmeda. Luego otra. No tardé en darme cuenta de que alguien había pasado por ahí recientemente. Seguí las marcas con cautela, hasta que entre los árboles distinguí una silueta conocida. Era el guía. Estaba allí, apoyado contra un árbol, con la misma expresión impasible de antes. No parecía sorprendido de verme. De hecho, daba la impresión de que me había estado esperando todo el tiempo. Simplemente intercambió miradas conmigo. Me pasó una cantimplora y esperó hasta que me recuperara de mi cansancio. Luego retomamos el camino para salir de la selva. El trayecto de regreso se sintió diferente. Aunque el guía no habló, su presencia era suficiente para mantenerme en marcha. Caminamos durante horas, hasta que la selva empezó a abrirse y la civilización volvió a asomar entre los árboles. Cuando finalmente llegamos al punto donde todo había comenzado, él se detuvo y me miró una última vez. «Ya sabes el camino», fue lo único que dijo antes de dar media vuelta y desaparecer entre la maleza. Monté en el primer transporte que encontré de regreso a Medellín. Apenas me acomodé en el asiento, sentí el peso del cansancio caer sobre mí. El cuerpo me dolía, la cabeza me zumbaba y el eco de la selva todavía parecía latir en mis oídos, pero más que nada tenía la mente ocupada. Durante todo el trayecto repasé cada palabra de la bruja, cada instrucción, cada advertencia. No podía permitirme olvidar nada, no había margen de error. El paisaje pasaba borroso a través de la ventana mientras la ciudad se acercaba. Ahí, en medio de esos pensamientos, supe a quién debía elegir. Mi primo, Sergio. Él era como un hermano para mí. Crecimos juntos, compartimos todo. Las tardes jugando en las calles, las primeras cervezas a escondidas, las peleas en el barrio cuando había que defenderse. Siempre estuvimos el uno para el otro sin importar qué tan mal estuvieran las cosas. Pero en este mundo, el cariño no pesa más que la ambición. Sabía que Sergio nunca sospecharía nada. Confiaba en mí más que en nadie. No había preguntas entre nosotros, solo lealtad. Por eso supe que sería fácil. Solo necesitaba una oportunidad, un momento en el que bajara la guardia, en el que pudiera hacer lo necesario, sin que él se diera cuenta. Y la oportunidad llegó en una de nuestras noches de fiesta. No fue difícil. Con Sergio, las noches así eran habituales. Siempre encontrábamos un motivo para celebrar, para olvidarnos del peso de la vida con unos cuantos tragos y risas. Ese día no fue la excepción. Nos reunimos en un bar que conocíamos bien, uno de esos sitios donde la música retumbaba en las paredes y las botellas nunca se vaciaban del todo. Desde el inicio de la noche me aseguré que Sergio se sintiera cómodo, relajado. Pedí su trago favorito, le serví generoso y brindamos como siempre. Dejé que se confiara, creyera que era una noche más como cualquier otra.
Entre historias y bromas, fui midiendo su estado. Lo conocía demasiado bien. Sabía en qué momento el licor le aflojaba la lengua, en qué punto su juicio empezaba a nublarse. Esperé pacientemente hasta que llegara allí. Cuando noté que ya estaba lo suficientemente eufórico, riéndose con esa carcajada despreocupada que siempre tenía cuando estaba borracho, supe que era el momento. Sin que nadie lo notara, saqué una aguja de coser que llevaba para la ocasión y me pinché el dedo. Apenas un rasguño, lo suficiente para exprimir un par de gotas de sangre en un vaso mientras me inclinaba a servirle más licor. La mezcla se perdió en el líquido ámbar, diluyéndose sin dejar rastro. Le pasé el vaso con naturalidad, levantando el mío en un nuevo brindis. «Por nosotros, primo, por lo que viene», le dije con una sonrisa. Sergio chocó su copa con la mía sin dudarlo, y bebió hasta el fondo sin percatarse del sacrificio que acababa de hacer. Esperé. Lo observé por unos segundos, asegurándome de que no sintiera nada extraño, pero no hubo reacción alguna. Solo siguió bebiendo, hablando, riendo, perdido en la fiesta. Lo había logrado. Más tarde, cuando la noche avanzó y la música se convirtió en un murmullo lejano, lo ayudé a salir del bar. Estaba lo suficientemente borracho como para mantenerse en pie, apoyándose en mí con la confianza de siempre. Aproveché el momento. Mientras lo sostenía, pasé una mano por su cabeza, como si solo intentara acomodarle el cabello, y con una pequeña tijera que tenía preparada, corté un mechón de su cabello. Corté apenas lo justo para que no sospechara, y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Lo tenía, la última pieza del ritual. El mechón de cabello pesaba en mi bolsillo, como si fuera de plomo. Lo sentí ahí, como un recordatorio de lo que acababa de hacer, de lo que estaba a punto de desencadenar, pero no había vuelta atrás, no podía dudar ahora. Esperé un par de días, lo suficiente para que nadie sospechara. Sergio ni siquiera mencionó el mechón faltante. Estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos como para notar un detalle tan insignificante. Cuando sentí que era el momento adecuado, busqué al guía. No fue difícil, parecía estar esperando mi llamada. Una vez más, accedió a guiarme a través de la selva. El viaje fue tan largo como la primera vez, pero esta vez el camino no se sintió tan desconocido. Aún así, la selva parecía diferente, más densa, más oscura. No hablamos durante todo el trayecto, solo nos limitamos a caminar a través de la espesura hasta llegar de nuevo a aquel lugar. Una vez más frente a nosotros, apareció aquella cabaña. El guía se detuvo a unos metros antes de la puerta. Esta vez no se dio media vuelta y se fue. Cruzó los brazos, como esperando que yo terminara mis asuntos con aquella mujer. Yo avancé solo. Empujé la puerta con cautela, y el mismo olor a hierbas y humo viejo me envolvió. La bruja estaba ahí, sentada en la penumbra, removiendo algo en un cuenco de piedra. ¿Lo tienes? Su voz sonó como un crujido entre las sombras. Asentí y saqué el mechón de cabello de mi bolsillo. Ella extendió la mano y lo tomó con cuidado, observándolo con esos ojos negros y brillantes. Luego, sin decir nada más, lo llevó hasta la estatuilla en la que había vertido mi sangre la última vez. Colocó el cabello sobre la figura y comenzó a susurrar en un idioma extraño. Por momentos parecía como si la figura de madera vibrara. El aire en la cabaña se volvió denso, pesado. Algo en las sombras pareció moverse, como si algo más estuviera presente con nosotros. Yo no dije nada, no me atreví. La bruja terminó el ritual y levantó la mirada hacia mí. «Ya está hecho», dijo con una sonrisa que me heló los huesos. «Ahora solo queda esperar». Cuando salí de la cabaña, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré al frente y ahí estaba el guía. Ya no tenía esa mirada dura, ahora parecía inquieto. Estaba muy nervioso, y sus ojos iban y venían entre la cabaña y la espesura del bosque. «¿Todo bien?», pregunté sintiendo el peso del silencio entre los árboles. El hombre me miró con el ceño fruncido. «¿Qué fueron esos gritos?». Me quedé quieto. «¿Qué gritos?», pregunté. El guía parpadeó y su mirada se oscureció. «No te hagas el loco, muchacho. Se escuchaban desde aquí. No sé qué te hizo esa mujer allá adentro, pero sonaba como si estuvieran despellejando a alguien». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «No escuché nada», dije. El hombre me miró fijamente, evaluándome, y luego desvió la vista hacia la cabaña que seguía ahí, inmóvil, devorada por la sombra de los árboles. Él sacó un pequeño amuleto de su bolsillo
y lo apretó en su puño. Por un momento, creí que iba a decirme algo más, pero solo hizo un gesto con la cabeza. «Vámonos ya», murmuró, casi para sí mismo. No discutí. El camino de regreso se sintió más largo. El guía avanzaba con pasos apresurados, pero cada tanto, sin importar cuánto intentara evitarlo, sus hombros se tensaban y giraba la cabeza, como si algo nos persiguiera. Yo también sentí que algo nos observaba, pero nunca vi nada. Y cuando al fin dejamos la selva atrás, el hombre se detuvo. Se quedó parado ahí con los puños apretados y la mirada perdida. «No vuelvas, por poco y no nos dejas salir la selva», fue lo único que dijo. Yo asentí, saqué un sobre con su pago, pero ni siquiera me lo quiso recibir. No importó cuánto insistí. Se fue por el camino a su pueblo, a paso rápido, y yo, sin mirar atrás, busqué el primer bus de regreso a Medellín. Cuando llegué de nuevo a la gran ciudad estaba cansado, no solo físicamente, sino de una manera más profunda, como si algo dentro de mí se hubiera drenado en aquel viaje. Apenas crucé la puerta de mi apartamento, me dejé caer sobre la cama y el sueño me atrapó casi de inmediato. Me quedé en cama alrededor de 2 días, sin fuerzas, como si mi cuerpo estuviera cobrando el precio de todo lo que había hecho. En mis momentos de lucidez, mi mente volvía una y otra vez a la selva. Soñaba con los árboles altísimos que parecían inclinarse sobre mí, con la bruja y su voz rasposa, susurrando palabras en un idioma incomprensible, con el guía y sus ojos que parecían ver más de lo que deberían. A veces, en medio de mis sueños febriles, sentía que alguien me observaba desde un rincón de la habitación. Me despertaba con la sensación de que no estaba solo, pero cuando miraba a mi alrededor, no había nada, solo oscuridad y el eco de mi propia respiración. Soñé con el ritual, con la estatuilla empapada en mi sangre y el mechón de cabello entre los dedos huesudos de aquella mujer. Soñé con sombras alargándose en la cabaña, y cuando desperté del todo, con el cuerpo aún pesado y la cabeza doliéndome, me di cuenta de que algo había cambiado. Algo en mí se sentía distinto. Al principio no supe qué era, y durante los primeros días después de mi regreso, tampoco noté ninguna diferencia en mi vida. Al principio, pensé que tal vez había hecho algo mal, que el ritual no había funcionado. Los días pasaban y mi vida seguía igual. No sentía más poder, no veía ninguna diferencia en mi suerte. Pero 2 semanas después, todo cambió. Sergio cayó enfermo. Al principio fue algo leve, o al menos eso creí. Se veía cansado, con los ojos hundidos y la piel más pálida de lo normal. Pensé que era solo una resaca más de las tantas que habíamos compartido, pero los días pasaron y no mejoró. Empezó a bajar de peso de forma alarmante, perdió el apetito, la energía, sus mejillas se hundieron y sus ojos se volvieron vidriosos, como si algo dentro de él se estuviera apagando. No importaba cuánto descansara, cada día parecía más débil. «No sé qué me pasa, Marcos», me dijo una noche, su voz ronca y gastada. «Siento como si me estuviera secando por dentro». Su madre lo llevó al hospital, pero los médicos no encontraron una explicación. No era una gripe, no era una infección. Le hicieron exámenes, pruebas de todo tipo, y nada. No había razón médica para lo que le pasaba. Yo sabía la verdad, y aunque lo negara, aunque intentara engañarme, la culpa empezó a carcomerme. Me ofrecí a pagar el hospital, a ayudar con lo que hiciera falta, pero el dinero no podía comprar su recuperación. Los médicos lo mandaron a casa con más preguntas que respuestas. Cada vez hablaba menos. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora solo reflejaban cansancio y algo más, miedo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también sentí ese miedo. Mi tía me contaba que Sergio se levantaba en las noches como un sonámbulo. A veces hablaba en un idioma raro, pero lo peor llegó cuando, incluso estando despierto, Sergio empezó a quedarse inmóvil por horas, sentado en el sofá o en la mesa del comedor, con la mirada clavada en algún punto lejano, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Intentaban hablarle, sacudirlo, hacer que reaccionara, pero él apenas pestañeaba. Poco a poco su cuerpo comenzó a ceder ante lo que fuera que lo estaba consumiendo. Dejó de comer con regularidad, sus músculos se fueron debilitando y finalmente quedó postrado en cama, incapaz de moverse sin ayuda.
Los médicos no encontraban explicación para su estado. Sus órganos estaban bien, sus análisis no mostraban ninguna enfermedad grave, pero ahí estaba él, cada vez más débil, como si algo le estuviera chupando la vida poco a poco. Mi tía no dejaba de rezar por él, pero yo sabía que no serviría de nada, porque Sergio no estaba enfermo, él estaba condenado, y lo peor de todo, fui yo quien lo puso en esa situación. Había noches en las que apenas dormía por la culpa. Pensaba en Sergio, en su mirada vacía, en los murmullos incomprensibles que salían de su boca, pero toda esa carga emocional, todo ese arrepentimiento, quedó atrás cuando las cosas empezaron a cambiar para mí. Al principio no lo noté, simplemente mis movimientos en la ciudad se volvieron más fluidos. Todo lo que antes parecía un obstáculo comenzó a desmoronarse sin que yo tuviera que esforzarme demasiado. Los problemas que solían darme dolores de cabeza se resolvían solos, como si el destino hubiera decidido apartar cada piedra de mi camino. Defendí unas plazas que habían estado en disputa sin levantar demasiado la voz. Mis rivales tenían temor de enfrentarse conmigo, y los que antes dudaban de mí, los que hablaban a mis espaldas, empezaron a hacerlo con respeto o con miedo. Me volví a alguien a quien la gente observaba con recelo. Mi presencia bastaba para que las conversaciones se apagaran en las esquinas, y los que antes me miraban con odio o recelo, ahora ni siquiera podían sostenerme la mirada. Inspiraba temor, era un respeto que nunca antes había sentido, pero lo más importante fue que yo lo disfrutaba. Y fue entonces cuando entendí, eso que había pactado en aquella cabaña en mitad de la selva, había funcionado, un sacrificio por una ganancia. Ahora no me faltaba dinero. Podía tener a la mujer que quisiera y nadie se atrevía a desafiarme, pero no todo dura para siempre. Todo se vino en picada el día que Sergio falleció. Su muerte no fue rápida ni misericordiosa. Estuvo semanas en cama, consumiéndose poco a poco, como si algo dentro de él lo estuviera devorando desde adentro. Cuando murió, su casa quedó en un silencio sepulcral. Mi tía lloraba en un rincón. Mi primo pequeño no dejaba de temblar. Yo solo lo observaba, sin saber qué sentir. Pagué todos los arreglos del funeral, no porque me sintiera culpable, o al menos eso me decía a mí mismo, sino porque era lo mínimo que podía hacer. Un ataúd decente, flores blancas y una ceremonia sencilla. Asistieron pocos, gente que lo conocía de antes, vecinos que venían por compromiso, y familiares que murmuraban entre ellos y me lanzaban miradas furtivas. Lo peor fue el entierro. Yo y un grupo de sus amigos nos dispusimos a cargar el ataúd, pero en cuanto lo intentamos levantar, nos dimos cuenta de algo extraño. Pesaba como si dentro llevara el cuerpo de un toro. Era imposible. Cuando murió, mi primo estaba en los huesos. No podía pesar más de 50 kilos. Nos miramos entre todos, buscando una explicación, pero nadie dijo nada. Solo hicimos un esfuerzo mayor, logrando cargarlo con dificultad hasta la fosa. El sudor nos corría por la frente y el aire a nuestro alrededor se sentía más pesado, como si algo invisible nos aplastara el pecho. Cuando finalmente lo dejamos sobre la tierra, sentí que podía respirar de nuevo, pero en el fondo supe que aquello no era solo cansancio ni impresión. Algo no estaba bien, algo seguía ahí, y lo peor era que, de alguna manera, sentía que estaba conmigo. A los pocos días, las cosas comenzaron a deteriorarse. Al principio eran solo pequeños detalles, cosa que podía atribuir a la mala suerte o a simples descuidos. Un negocio que no se cerraba a última hora, dinero que desaparecía sin explicación, armas que faltaban en el peor momento. Nada grave, nada que no pudiera manejar. Pero luego, los errores comenzaron a acumularse. Mis hombres se volvieron descuidados. Las rutas que antes eran seguras se llenaron de problemas, y los acuerdos que parecían sólidos de repente se derrumbaban sin razón aparente. Había noches en las que despertaba con una sensación extraña, como si alguien me observara en la oscuridad. Sombras en las esquinas, murmullos a mis espaldas. Lo que fuera que había estado con Sergio antes de su muerte, ahora parecía estar conmigo, y cada día que pasaba se hacía más fuerte. Primero fueron los sueños. Veía a Sergio de pie en la esquina de mi habitación, su silueta esquelética, sus ojos hundidos, oscuros como pozos sin fondos. No hablaba, solo me miraba, y cuando intentaba moverme, mi cuerpo estaba paralizado. Me despertaba empapado en sudor, con la certeza de que aunque abriera los ojos, él seguiría allí. Después,
Las sombras empezaron a moverse cuando nadie más estaba en la habitación, reflejos distorsionados en los espejos, figuras de reojo que desaparecían cuando giraba mi cabeza. De un momento a otro, fui perdiendo todo. El dinero desaparecía como agua entre mis manos. Los negocios salían muy mal. Mis hombres comenzaron a alejarse de mí, murmurando entre ellos cuando creían que no los escuchaba. Las mujeres que antes solían rodearme con sonrisas fingidas, ahora me evitaban como la peste. Y luego fue mi salud. Primero el cansancio. Era un agotamiento imposible de sacudir, como si algo dentro de mí me estuviera consumiendo poco a poco. Perdí el apetito, tenía la piel muy reseca, y las ojeras bajo mis ojos se oscurecieron hasta parecer manchas de podredumbre. Sentía frío, un frío que ningún abrigo o trago de licor podía calmar. Intenté convencerme de que todavía podía salvarme, de que tal vez la bruja podría deshacer el pacto, devolverme lo que me quedaba de vida antes de que fuera demasiado tarde. Traté de llamar al guía, el mismo que me había acompañado las veces anteriores, pero no contestaba mis llamadas. Era tanto mi desespero que no me importó. Pensé que lo buscaría en su pueblo. Después de todo, estaba cerca del camino que usábamos para entrar a la selva. Tomé el primer bus, y después de un viaje que pareció eterno llegué. Me tomó solo 40 minutos ubicar su hogar. Muchos de los lugareños ya lo conocían. Cuando toqué su puerta, él abrió, pero me miró con un rostro que reflejaba sorpresa. Me preguntó que qué hacía allí. Yo me quebré, le dije que me tenía que ayudar, que necesitaba ir a la cabaña a ver a esa mujer nuevamente. No había terminado de explicar, cuando cortó de tajo la conversación. No, muchacho, ni por toda la plata del mundo, ni por todo el oro que me ofrezcas, dijo, retrocediendo como si mi sola presencia lo ensuciara. Después habló una vez más. La última vez, muchacho. La selva casi no nos deja salir. Algo nos quería allí adentro, y yo no pienso tentar la poca suerte que me queda. Le supliqué, le ofrecí mucho dinero. Me vi tan acorralado que hasta lo amenacé. Nada funcionó. Se negó rotundamente. Me miró con lástima y me dijo que no podía ayudarme mientras cerraba la puerta de su casa. Me quedé ahí pensando que si él no quería ayudarme, entonces yo iría solo. Pensé que recordaba el camino, que mis pasos me llevarían de vuelta sin problema, pero me equivoqué. La selva no me dejó avanzar. Los senderos que antes conocía de memoria se enredaban en un laberinto imposible. Caminé durante horas y siempre terminaba en el mismo lugar, frente a un árbol retorcido con raíces gruesas como serpientes. Intenté marcar el camino con cortes en la corteza, pero cuando volvía, las marcas ya no estaban. Lo intenté por unos 4 días. Siempre salía de la selva antes de las 4 de la tarde. Estaba desesperado, pero no me atrevía a quedarme de noche. Presentía que si la oscuridad me alcanzaba en la espesura, nunca podría salir de allí. Una señora del mismo pueblo del guía me dejaba alojarme en su casa. Me encontró el primer día que salí de la selva después de vagar durante horas buscando esa cabaña. Escuchó mi historia y solo me dio una mirada melancólica. La señora Amelia me dejaba dormir en un cuarto pequeño, apenas iluminado por una bombilla tenue. No hacía preguntas, pero su mirada lo decía todo. Sabía que algo me perseguía. Cada noche, antes de irse a dormir, me dejaba un vaso de agua y una vela encendida en la mesa de noche. No la apague, me advirtió la primera vez, con una voz baja pero firme. La luz ahuyenta las cosas que andan sueltas en la oscuridad. No le respondí, no quería creer en esas cosas. Al 4.º día de mi regreso de buscar en la selva, Amelia me dijo que ya no buscara más. Su voz era serena, pero en sus ojos había una advertencia clara. Muchos han venido por lo mismo que tú, susurró, y pocos han salido enteros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo necesito encontrarla, murmuré, pero mi voz carecía de la firmeza que había tenido al inicio. Amelia negó con la cabeza y se secó las manos en su delantal. Si ella no quiere que la encuentres, no lo harás. Y si insistes, algo más vendrá por ti. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Sabía que tenía razón. Esa misma tarde, empaqué las pocas prendas de ropa que había llevado y me dispuse a volver a Medellín. Me despedí de Amelia. Traté de darle dinero para retribuir su amabilidad, pero ella no lo aceptó. Dijo que lo usara a mí. Me dio un abrazo y me echó una bendición
misma que tenía años sin recibir. Al volver a la ciudad, las cosas no mejoraron. Estaba sin mucho dinero, sin amigos. Los que antes celebraban conmigo ahora parecían reír de mi desdicha. Por parte de mi familia las cosas no eran mejores. Mi tía estaba muy reacia a hablar conmigo y mi primo pequeño me evitaba. Lo peor es que mi salud ha empeorado. Tengo los mismos síntomas que mi primo Sergio. He perdido mucho peso y lo peor son las pesadillas. Cada vez que cierro mis ojos, veo a mi primo demacrado sonriéndome con malicia al pie de mi cama y atrás de él veo a esa mujer, negra como la brea, con sus dientes amarillos, con una mueca de burla mientras sostiene esa figura de madera. A veces, cuando me despierto, puedo oler esa cabaña y sentir que algo más está junto a mí, pero cuando prendo la luz, nada. Sé que no me queda mucho tiempo. Cada día es más difícil pensar, recordar quién era antes de todo esto. La enfermedad me consume, pero sé que no es solo mi cuerpo lo que se desmorona. Algo más me está jalando, algo que no pertenece a este mundo. Sé que es el castigo por lo que hice. Anoche lo comprobé. En el sueño, Sergio me agarró del brazo con una fuerza que nunca tuvo en vida, mientras esa mujer soltaba un alarido bestial. Sentí el frío de su piel clavándose en la mía. Traté de soltarme, de despertar, pero no pude. Ya casi, susurró. Falta poco. Me jaló con fuerza y detrás de él vi algo más. Era una grieta enorme. No era solo oscuridad, eran gritos, voces quebradas, suplicantes, mezcladas con el sonido de la carne siendo desgarrada. En el fondo de ese abismo, sombras enormes se movían, criaturas con cuernos, con extremidades demasiado largas que reían y danzaban en torno a la bruja, celebrando algo que no quería entender. Era algo que me quitaba la respiración. Mi primo apretó su agarre y me arrastró con él. Desperté de golpe, con la respiración entrecortada. Mi brazo ardía. Corrí al espejo y me bajé la manga. Ahí, en mi piel, había marcas de dedos. Ya no sé cuándo estoy despierto y cuándo estoy soñando, pero sé una cosa: la próxima vez que mi primo me atrape en sueños, no despertaré. Hemos llegado al final de esta historia. Dime cuál fue tu parte favorita. Te estaré leyendo en los comentarios. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y si tienes una historia aterradora que quieras compartir, escríbeme al correo en la descripción. Tal vez tu historia sea la próxima que cuente. Te ha hablado Gypsy King y te deseo una buena noche, si es que puedes dormir.